Con el título Atentado en Mali, estar preparado para sobrevivir, contamos con la presencia del teniente coronel don Miguel Ángel Franco Fernández. El teniente coronel Franco es oficial del arma de caballería de las Fuerzas Armadas Españolas, diplomado en Estado Mayor tanto en España como en Chile. Ha participado en misiones internacionales en 7 escenarios diferentes y bajo los mandatos de Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea. Comenzó su andadura en el Ejército en unidades de combate de su especialidad, principalmente acorazadas, acantonadas en la ciudad de Zaragoza, y ha prestado sus servicios en el Escuadrón de Escolta Real en Madrid entre los años 2001 y 2003. Ha ejercido como analista y asesor en algunos cuarteles generales de unidades en las Islas Canarias, en Córdoba y en Zaragoza. Entre sus titulaciones destacan el Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También los diplomados en Políticas Públicas y Ciencias Sociales por la Universidad Católica y Gestión Pública por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ambas en Chile. Es también experto universitario en Dirección de Seguridad por la UDIMA. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con multitud de premios y reconocimientos. Y a nivel nacional e internacional, cabe destacar el reconocimiento del valor en su hoja de servicios, así como la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla por Servicios Meritorios Extraordinarios de la Unión Europea. A todo ello suma su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza. En los últimos años ha impartido múltiples conferencias y ha participado en diversos foros relacionados con el terrorismo y la gestión del estrés a lo largo de la geografía nacional. Mi teniente coronel, por favor. Bueno, buenas tardes. Me enfrento probablemente al reto más complicado de la tarde, que es mantenerles a ustedes sentados como último conferenciante. En mi lema que tengo de vida un poco, que es el sí a todo, pues no voy a dar ni un paso atrás, como entenderán. Así como en el circo entiendo que primero salen los magos y hacen magia, como ha hecho nuestro general, luego salen los trapecistas y hacen filigranas. No quiero que me vean como el payaso que va a contar chistes para que se mantengan aquí, pero hoy sí que voy a tratar de ser cercano y bueno, hacerlo ameno para que no sea tedioso, pues llevamos ya un rato largo aquí, ¿no? Bueno, ¿qué me trae aquí? Pues me trae la unión de la milicia con la sanidad. Lo hemos visto mucho. Me presento como un soldado. Me presento ante ustedes como un combatiente, como alguien que ha hecho uso de la sanidad, puesto que fui herido en combate, aunque no fue herida por arma directa, pero sí sufrí unas lesiones en el atentado que voy a describirles. Que sepan que para un soldado la importancia que tiene el mirar atrás y saber que ese temor humano del dolor que tenemos todos y que sigo teniendo yo, por muchas cosas que haya hecho, me siguen doliendo las cosas. Ese mirar atrás, ese saber que hay un sustento, que hay alguien que te va a cuidar, que te va a, en fin, con la evolución de la medicina, el botiquín que llevamos ahora individual, pues te da una seguridad tremenda, ¿no? Esas atenciones, esas cirugías de combate que he podido ver en Afganistán, y que tengo fotos que son, vamos, casi que son inconfesables, pero haciendo verdadera ingeniería de lo que es la atención primaria, y que ha salvado tantas vidas. Para un combatiente es un trigger, que decimos, es algo que nos eleva la moral y nos permite ser y hacer lo que hacemos. Entonces, darle las gracias pues, a los médicos, ¿no? Mi relación con la sanidad ha sido un poco amor, no voy a decir odio, pero sí indiferencia, porque desde pequeño, pues ya lo explicaré un poco, ¿no? Mi imaginación heroica me ha llevado siempre a pensarme mejor de lo que era, y eso me ha salvado de muchas cosas, ¿no? La imaginación heroica es fundamental en la juventud, fomentarla, enseñarla y que nuestros jóvenes pues la vivan y la sientan, ¿eh? No se pueden imaginar, y lo voy a explicar, lo que hace imaginarse previamente las situaciones y los escenarios antes de que sucedan. Por eso esa perspectiva de la que nos hablaba mi general
pues no solo es a nivel global, a mí me toca bajar hoy de lo global o de lo divino a lo humano y de lo global a lo terrenal, ¿no? Yo voy a bajar al ser humano. Pero hay muchas similitudes entre lo global y lo humano. Yo hoy quiero bajar a lo humano. Para hacerlo me tengo que ir pues, a mi persona, ¿no? Yo sé que hablar de uno mismo y decir cosas de uno mismo pues parece que chirría. Pero a lo largo de la conferencia van a ver que voy a tener que hablar de mí, porque además ese complejo o esas cosas que tenemos el español, esas envidias, esas cosas que he podido, pues me han interesado estudiar y son ciertas, ¿no? Son clichés, pero son ciertos. Y una de ellas es la falsa humildad, ¿no? Al final no nos creemos lo que somos y yo pues les voy a tener que decir que soy un héroe español, ¿no? Al principio me costaba decirlo, lo he leído y lo he estudiado, que es algo, no voy a decir patológico, pero psicológico, que cuando uno hace algo extraordinario, pues tiende a minimizarlo. Decir, bueno, pues esto es lo que tenía que hacer, esto es normal, yo he estado muchos años diciéndolo, pero me estaba equivocando. Realmente hago un flaco favor si no digo la verdad, que soy un héroe. Y no lo digo porque me lo hayan dicho otros, porque lo he estudiado y hay unos parámetros que, como voy a intentar explicar, pues los cumplo. Los cumplo en esta acción en concreto y en esta circunstancia en concreto. Tampoco quiero que se desilusionen y decir, bueno, pues este que tiene tanta medalla y tal, pues nos viene a hablar de su libro, ¿no? Pero es que el ejército bebe de su sociedad, salimos de ahí, emanamos de quienes somos. Nuestros jóvenes de hoy serán los cadetes Franco que se formaron en la Academia del Futuro. Entonces, hay que darle continuidad a esto. Yo cuando veo a Valeria o veo a este pequeño que no sé cómo se llama? Carlos. Pues ojalá hubiera muchos Carlos y Valerias en este foro. Tenemos que difundir esto que estamos diciendo hoy, debemos difundirlo. Yo estoy harto de decir, en algún periodo de disponibilidad que he estado sin destino, me he ofrecido a la Subdelegación de Defensa, digo, bueno, me está pagando el ciudadano español, estoy en casa, úsenme, llévenme a las universidades, a los colegios, no les voy a cobrar. Estoy para esto, estamos para difundir esta cultura de defensa y que estos tiempos sombríos que nos proyecta el futuro, yo es que soy optimista y por naturaleza y me cuesta mucho creerlo, pero están ahí, la amenaza está ahí y va a ocurrir y hay que prepararse. Entonces debemos estar preparados, nosotros a lo mejor ya nos queda menos recorrido, pero los jóvenes deben saber todo esto, esa es mi visión. Bueno, para entrar un poco en cuestión, les tengo que describir lo que pasó. Recuerdo que en una entrega de condecoraciones coincidió, pues bueno, la imponía el ministro Borrell, el entonces ministro de Exteriores Borrell, y entonces en el corrillo después de las condecoraciones me dijo, bueno, y comandante, entonces cuénteme lo que le pasó a usted en Mali. Y yo, vale, empezamos. Si al ministro no le han pasado la nota de por qué me condecora, pues mal vamos. Entonces le digo, ministro, resumir 6 horas y media de ataque aquí de pie y con la gente esperando va a ser un poco complicado. Entonces esa misión la tengo yo, de no alargarme en exceso, pero contarles un poco lo que pasó. Yo, así como, y le doy toda la razón a mi general, que a través del conocimiento y que hay que estar lo mejor preparados posible desde el punto de vista cognitivo y saber a qué nos enfrentamos, yo reconozco mis carencias y mi padre que está aquí lo sabe porque me ha tenido que atar a la silla para ser quien soy y ha sido una lucha constante contra mi ser, que es distractivo, inquieto y que le cuesta mucho estudiar, ¿no? Pero sí es verdad. Yo es verdad que he traducido esa falta de, vamos a decir, concentración a través de conocer o estudiar a los que saben, ¿no? En ese sentido, para mí este día ha sido súper enriquecedor porque ya sigo al general desde hace mucho tiempo, compro sus libros, le escucho, le sigo y yo bebo de las fuentes pues, de los que saben, ¿no? Como Diego, que es mi mentor también en muchos aspectos conductuales y tal. Bueno, pues yo al final me he hecho experto en misiones, yo me he hecho experto en personas, yo me he hecho experto en salir de situaciones complicadas, vamos a decir. Desde muy joven,
desde teniente, que ahí está María, que fue mi primer teniente enfermera, a los que traía de cabeza porque soy tan olvidadizo y tan despistado, que yo creo que soy el español más vacunado de España. Yo creo que habría que hacer un estudio, porque siempre perdía las cartillas de vacunación. Entonces, en cada misión de estas que ven aquí, me he revacunado de todas las tifoideas, tal, no sé qué. Entonces, recuerdo que se reían mucho, que siempre iba detrás de los sanitarios, que me faltan vacunas. Bueno, pues bueno, mi historia es esta, ¿no? Es haber hecho muchas misiones en sitios muy complicados. Y con la suerte, pues, de haber sobrevivido a todas ellas. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que sé, ¿no? De cómo se comporta un soldado, ¿eh? Porque al final es el comportamiento de un soldado. Nos trasladamos a Le Campement, que es un lugar de esparcimiento en el que en el día de descanso, el day off que existe en las misiones, esta era una misión de entrenamiento, con lo cual no era de fuerzas, era de entrenamiento. Pues bueno, en ese día de descanso, en este lugar que muchos, hablando de la desinformación, decían que era un resort de lujo, algunos periódicos, al final eran unas balsas en piedra, ¿eh? Con unas tirolinas y alguna cosa, pero muy de andar por casa. Estábamos a 45 minutos de lo que era el cuartel general de la fuerza y era un domingo. Fiel a mi lema de sí a todo, pues bueno, siempre que la situación me lo ha permitido, me he apuntado a todo lo que fuera pues descompresión, actividades que me permitieran pues interactuar con la población civil, etcétera, ¿no? Aquel día, organizada por la Unión Europea, existió una jornada en ese campamento, ¿no? Esto es un poco el croquis de cómo estaba distribuido. Existían una serie de piscinas cavadas, digamos, como en terrazas, ¿no? Y ese día, bueno, esta que era la que solíamos ir, no estaba operativa y subimos a la superior. Bien. Este es un poco el estado inicial cuando se produjo el ataque. Eran las 4 menos 20, después de haber hecho un poco de natación, 1 hora, y después de pues, haber compartido unas pizzas, los compañeros, yo me encontraba pues, más o menos en esa situación. Esos terroristas, que hoy he identificado como 4.0, que ya sé la versión que eran los que vinieron, pues 7 de esos yihadistas, el número está indeterminado porque la investigación determinó que eran entre 5 y 7, 5 fallecieron en el acto, o sea, en el ataque, y otros 2 no se sabe muy bien su participación. Pero su intención era rodearnos, hacer un cerco y evidentemente explotar mediáticamente lo que es el terror, ¿no? Difundir el terror, porque al final el interés de las 50 personas que estábamos ahí no suele ser el objetivo, sino alargar lo más posible lo que es la agonía y estar presente en los medios de comunicación el mayor tiempo posible. Ese es un poco el problema de los terroristas en ese momento y digamos, acierto mío, aunque luego los aciertos los quiero juntar todos al final, de los porqués yo actúe de esa manera. El caso es que reaccionamos todos muy rápidos, gracias a lo que contaré luego, y todo un grupo de unas 12 personas emprendieron la huida siguiéndome, ¿de acuerdo? Di la señal de alarma, muy rápida, tuve esa claridad, que luego explicaré un poco por qué. Entonces, me siguieron, decidieron seguirme. Estábamos descalzos, estábamos en bañador, yo estaba en bañador, y yo no tenía ningún tipo de arma. Ninguno teníamos, en principio, ningún tipo de arma. Del grupo de 12, la norma de seguridad decía que uno al menos debía portar un arma corta, una pistola, para lo que es protección en los desplazamientos. ¿Por qué? Porque en los servicios de inteligencia se hacía una reunión y se había considerado que el lugar reunía las condiciones de seguridad para ir de esa manera armados.
Es un recinto que estaba protegido por las fuerzas malienses, algo de seguridad privada, etc. Bueno, problema, pues salir de la zona de fuego. Los yihadistas intentaron hacer el cerco, pero no pudieron. Y comenzaron a dispararnos. Esta fue la ruta inicial de evacuación que yo elegí. Y la elegí porque, como he dicho antes, la imaginación heroica, la experiencia y esa predisposición a tener las cosas preparadas para si pasan, yo ya me había imaginado ese ataque. Es una deformación profesional que siempre que he estado y siempre que estoy, me imagino por dónde van a atacar, me imagino qué voy a hacer y me visualizo haciendo acciones. Me pasaba con ETA y es algo que he hecho y que ayuda mucho, porque cuando uno visualiza lo que va a hacer, el ser humano se predispone a la acción. Bueno, pues ahí que fuimos. Esto es otra vista, esta era la entrada al recinto, esto ya es cuando le prendieron fuego al recinto y digamos que esta es la ruta que seguimos. Yo pensé y tenía idealizado que la ventaja táctica la iba a dar la altura y la maleza, ¿no? La protección que daba la maleza. Eso era lo que yo tenía decidido y así actué. Y así me siguieron un grupo de personas. Problema físico, lo que ha dicho antes Diego, el ser humano es increíble, es espectacular, te saca de los sitios más insospechados, más cuando hay una voluntad de vencer y unos valores que voy a desgranar después. Pero bueno, en ese momento, estas lajas por las que veía saltar, vamos, es como las películas, es ver saltar disparos a tu alrededor y escuchar cómo te están silbando. Recibiría del orden de 50 a 60 disparos y la Virgen del Pilar, a la que me encomiendo siempre cuando voy de misión, que me acompañaba ese día, pues algo me protegió. El caso es que ninguno de esos impactos me dieron a mí, sí le dieron a un sargento primero portugués de la Unión Europea, un compañero de los 12 que falleció, y también impactaron en 2 personas, 2 trabajadores del resort, una extranjera también de una embajada y un ciudadano que murió de un infarto en la piscina. Ni siquiera salió de la piscina. Bien. Problema, descalzo. Y esto estaba pues a una temperatura, se pueden ustedes imaginar, eran lajas que te abrasaban la piel. Pero yo nunca sentí nada, aquello era como un tartán de atletismo. La adrenalina pues acumulada me hizo irme. De hecho, luego tenía heridas en las rodillas de alguna caída que no recuerdo haber sufrido. Bien, esto es un croquis de cuando después fuimos a reconstruir un poco dónde había ido cada uno y qué había hecho. En el instante inicial, 2 tenientes con el franceses que estaban aquí se enfrentaron a un yihadista y tuvieron una huida fácil. ¿Por qué? Porque su calvario duró solo pues, 10 minutos, ¿no? Lo que les costó irse al poblado. Un comandante portugués eligió una ruta intermedia y se escondió por lugares intermedios y este salió pues, pronto, ¿no? Cuando vio que no se había hecho el cerco, pues tuvo vía libre para escapar. Y luego está el grupo de todos estos que fueron los que siguieron mis instrucciones y fueron colina arriba. Y bueno, este es el momento crítico, el momento crítico de por qué estoy hoy aquí con ustedes y no estoy pues, muerto. Se produce que en un momento nos refugiamos en este sitio, esto es una imagen real, reconstruida, nos juntamos los que estamos aquí, 6 personas, entre ellos pues, 3 compañeros, un teniente húngaro, un teniente italiano y yo que pertenecíamos a la Unión Europea. Yo entonces era comandante y bueno, vi que el teniente coronel húngaro llevaba una mochila, era el único que llevaba algo y ahí entró en juego lo que explicaré también, otra de las cosas que te sacan de estas cosas, que es la inteligencia emocional, que tampoco tenemos en cuenta y tan importante es. El caso es que hice una lectura de la situación casi instantánea y vi que
ese teniente coronel húngaro estaba bloqueado, no estaba en disposición de hacer nada, pero llevaba una mochila. Interpreté que él llevaba el arma. Se lo pregunté, le dije, ¿llevas un arma? Me dijo, sí, llevo un arma. Y ahí se abrió mi esperanza. Con una pistola podía hacer algo para intentar salvar al grupo. Se la pedí, le dije, ¿me dejas ¿puedo usar tu arma? Esto es como minuto 90, final de la Champions. Alguien tiene que tirar el penalti. Y me vi capaz y me vi con ganas de resolver esa situación. La impronta del soldado español. Recuerdo perfectamente, como anécdota, que había dos mujeres, una ciudadana holandesa, bueno, eran dos holandeses de MINUSMA, que era ONU, ¿de acuerdo? Y una holandesa que trabajaba en la embajada, dos mujeres. Y entonces dije, bueno, ¿tú qué eres? Porque querían saber qué era yo. ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? Y entonces recuerdo, suena muy peliculero, pero es que es cierto, y es verdad. Dije, soy un soldado español. Y le dije, confiad que nos vamos a salvar. Y así yo me infundí ánimos y se lo infundí a los demás. Y prácticamente, inmediatamente, el teniente coronel italiano me comunicó que estaba viendo acercarse a un terrorista. No tenía este aspecto, evidentemente, y más o menos me indicó, y cuando yo le vi, lo vi por esta zona, más o menos, a esta distancia. Bueno, pues terrorista 4.0 de película, pero le ves la cara de frente, ¿no? Con su turbante, solo se le veía la línea de los ojos, y él iba con un Kalashnikov pues, buscando dónde estábamos, buscando gente a quien matar. Fue el momento de recibir el arma, me dijo que tenía 14 cartuchos solo, introduje el cargador y la monté. Me dijo que tenía el seguro puesto y se lo quité. Y me presté al duelo. Me presté al duelo y debo decir, y también suena presuntuoso y falta de humildad, pero no sentía miedo. Sentía ganas de resolver, tenía inquietud, tenía esta impaciencia, ¿no? Porque esa distancia se acercara y ver el desenlace. Yo si disparaba aquí hubiera sido pues, un error. Tenía claro que mi alcance eficaz y el suyo estaban desiguales. Yo tenía una ventaja, dos ventajas. Una era la altura, que siempre te da una ventaja táctica, y la otra era la sorpresa. Él no se esperaba tener alguien que le hiciera frente en Mañador. Pues respiré, me preparé, les di instrucciones para que cuando se produjera el enfrentamiento siguieran hacia una senda que yo había identificado también para seguir saliendo de la zona de peligro. Y prácticamente cuando estuvo aquí, dobló ese arbusto y ya él nos vio, porque estábamos pues, unos encima de otros prácticamente, y nos disparamos mutuamente. Yo me puse de pie y nos disparamos. Él hizo unas ráfagas y otra vez, milagrosamente, no me dio. Yo le disparé. Esto no es como las películas que uno se cae y tal. Nuestro armamento está hecho para herir, no para matar. Entonces, bueno, estaba claro que había impactado unos cuantos disparos. Él se tambaleó y se refugió por esta zona. En el momento en el que cesé yo mis disparos, yo no los contabilicé, en estas situaciones no se contabiliza, pero había gastado bastante munición, y apareció, pues no apareció porque yo no lo llegué a ver, pero me empezó a disparar otro origen de fuego, seguramente otro yihadista empezó a dispararme. Ahí ya no recuerdo cómo salí de esa situación, no lo recuerdo, yo sé que salí. Pues rodando o cayéndome, pues bueno, al final el ser humano, como hemos dicho, te saca de ahí, ¿no? Esa fue ya mi amígdala, ya la que actuó por mí, y volví a subir hacia otra zona segura. Otro problema, bueno, yo seguía sin sentir dolor y la gente, claro, los que yo había indicado que se fueran, pues iban pisando con cuidado, ¿no? Iban pues con cuidado. Y yo les decía que no era el momento de cuidar, porque la cosa era ganar la mayor distancia posible en el menor tiempo posible otra vez.
y buscar un refugio. Y así hicimos. Aquí ya, después de mi enfrentamiento, el grupo se dispersó. El teniente coronel húngaro, incomprensiblemente, cuando me dio el arma, yo no supe nada de él hasta que llegué al botiquín de la base por la noche. Yo pensaba que había muerto, pero no. Parece ser que al darme el arma se fue y se escondió. O sea, me la dio y se fue. No se quedó detrás en mi protección. Una cosa muy curiosa. Pero bueno, el teniente coronel sueco sí que se enmascaró y el capitán italiano. Esos tuvieron dificultades luego para ser rescatados, porque luego veremos que los yihadistas que quedaban vivos intentaron buscarnos, seguir buscándonos, y entonces estas dos personas se enmascararon en el terreno de tal manera que luego les costó mucho salir. No sabían si el que venía era un yihadista o uno propio, y decidieron quedarse toda la noche. De hecho, el teniente sueco tuvo problemas luego de aceptación, ¿no?, del trauma vivido, puesto que estar tantas horas con ese sufrimiento le causó un impacto psicológico importante. Anécdotas. Bueno, el capitán italiano lo rescataron desnudo porque se quitó el bañador porque era vistoso y lo enterró, ¿no?, para que vean un poco el instinto de supervivencia. Hay muchas anécdotas de esas 6 horas y media que no es el lugar ni el momento de contarlas. Hago un inciso. Mucha gente me ha pedido que eso lo plasme en un libro, ¿no?, y saldrá dentro de 1 mes y medio. Salen, pues eso. Cuento un poco esto y muchas cosas más. Bueno, el caso es que otra curiosidad. Pues bueno, nos fuimos a un sitio que ya sí que fue un poco más elegido, desde el punto de vista pues más militar, más táctico, en el cual había 2 posibles vías de aproximación, y puse a un teniente coronel, al italiano, lo puse hacia un sector. Yo me quedé cubriendo, me quedaban 4 cartuchos solo, y me quedé cubriendo la más probable aproximación, ¿no?, del enemigo. Y así nos quedamos allí. Bueno, se produjeron muchas cosas, ¿no?, entre medias, porque hubo que gestionar el rescate. Otra vez, el soldado español, su bravura, su decisión hizo que, mientras todos los equipos de rescate, tanto malienses como de la QRF, que es una fuerza de reacción rápida de la Unión Europea, aparecieron en dirección, esto es norte, norte-sur, pero la clarividencia de unas fuerzas que hay en la embajada de protección, pues hicieron que estos soldados pues, acudieran desde un poblado que estaba al sur, es decir, desde mi retaguardia. Fue una decisión valiente, puesto que la autorización para actuar en un país soberano en una operación de este tipo es al más alto nivel, a la presidencia del gobierno, y no esperaron. Se preposicionaron en la zona y luego ya cuando tuvieron órdenes pues nos sacaron de allí. Fue complicado, se hacía de noche, hubo fuego cruzado, las fuerzas de rescate dispararon sobre nosotros, en fin, lo cuento un poco más desglosado ahí, pero para lo que importa es que a las 6 horas más o menos pues, se produjo la ruptura aquí de una valla que había, y que por fin escuché el sonido de un soldado español, ¿no?, que te rescataba. Eso es algo que hay que vivirlo, ¿no?, y que hace honor a la grandeza de por qué somos lo que somos y por qué hemos llegado a ser lo que somos. Bueno, recuerdo además que vino, yo estaba bastante tocado, porque ahí ya la adrenalina había hecho desaparición, y lo que me pareció un mundo, que al final no llegaron a 150 metros o 200, pero a mí me pareció un mundo, porque al ponerme de pie y decidir que ya nos íbamos hacia atrás, pues el dolor era horrible, o sea, no me permitía estar en pie. Otro guiño y a las heroínas y a nuestras mujeres, que no necesitan ningún tipo de empoderamiento externo. Las 2 únicas que, cuando yo di la orden, vamos a decir, de que nos íbamos a la divisoria, que nos movíamos este espacio, pues bueno, espero que no haya ningún italiano aquí, pero el teniente italiano pues todavía se le está buscando por aquí, pues salió el primero en avanzadilla, pero las 2 únicas que se quedaron fueron las mujeres. Las mujeres no se separaban de mí,
yo les decía, por favor, como Lola Flores, ¿no? Si me queréis irse, les decía, pues no se iban. Yo, de hecho, me levantaba para mostrarles que podía. Ellas entonces se iban, se alejaban, pero yo caía al suelo y volvían a mí. Y eso solo lo hacen las mujeres. Eso es así. No necesitan que nadie les diga lo que hacer. Bueno, pues esta es un poco la historia. El después para mí probablemente fue un calvario casi tanto igual de doloroso que el durante. ¿Por qué? Porque uno realmente no está preparado para recibir todo esto, ¿no? También hablo mucho ya sabemos que hoy en día la palabra héroe pues, está muy denostada. Hoy somos héroes, prácticamente todo el mundo es héroe, ¿no? Rafa Nadal es un héroe, Fernando Alonso es un héroe, Carolina Martínez es un héroe, heroína, pues, en fin. Pero realmente se está haciendo un mal uso de la palabra y se está haciendo un mal favor a los verdaderos héroes, que los tenemos y que hay que reivindicarlos, porque a raíz de esto yo pues, he investigado, me ha interesado este asunto y hay mucha falta de reconocimiento. Yo me siento muy, muy, muy reconocido, esa es la verdad, sobre todo por la sociedad civil, también por la militar, pero hay muchas historias, y las sé, y las conozco, y he tenido acceso a ellas, de gente que está mal reconocida. Y eso no ayuda psicológicamente a cerrar las heridas que se producen en la mente ante hechos así. Bueno, el caso es que salió mi nombre y mi mayor preocupación era el anonimato. Esta es mi 7ª misión, no era mi primera acción de fuego. He hecho cosas, como luego veremos, con alguna acción valerosa, vamos a decir, pero esta pasaba los límites del valor hacia la heroicidad, por una serie de factores que son objetivos, no son subjetivos. Entonces, bueno, mi preocupación era esto, ¿no? Al principio todo era en impersonal. Yo recibí una llamada de la ministra de Defensa entonces, Dolores de Cospedal, que recibí además, en esos momentos yo no quería decirle a mi familia que yo había estado ahí, de hecho les mandé un WhatsApp, vais a ver una noticia, pero yo no estaba involucrado. Me preocupaban dos cosas, me preocupaba su bienestar emocional y su seguridad, puesto que yo, pues cualquier cédula yihadista en Zaragoza, pues podía tomar algún tipo de represalia al saber que yo había eliminado a alguno de los suyos. Yo le pedí a la ministra Cospedal, aquel día que me llamó, me recuerdo, fue en el funeral del sargento primero, y recibí la llamada y siempre se lo estaré agradecida como el de una madre. Yo siempre se lo voy a estar. Cuando estamos por ahí solos en el mundo, los pequeños detalles son muy importantes. Me dijo, la sentí como la llamada de la madre a la que yo no podía llamar. Al igual que las manos de la sanitario que me curó los pies cuando llegué por la noche. Bueno, pues en los pequeños detalles están las grandezas, ¿no? Problema, pues filtración. Yo estuve apagando fuegos, intenté ver redes sociales, me las quité, pero lo que decíamos, las ventanas a la información hoy en día es imposible. Antes había ciertas fidelidades de los medios de comunicación oficiales, vamos a decir, pero ahora mismo es una selva. Los periódicos digitales, los blogs, etcétera, empezaron a poner iniciales, compañeros se querían sumar al carro, yo le conozco, si este tío está... Y yo les escribía, estuve una semana, aparte de mi trabajo, estaba mandando para que no lo dijeran, pero es imposible. Hoy en día la información no tiene límites y como anécdota les contaré una. Me estoy alargando mucho. En el momento que me digan cortamos, hacemos otra ponencia. 5 minutos. Bueno. Pues fíjense, cuando estaba en el segundo refugio este de aquí, cuando estaba aquí, me entra un WhatsApp de una amiga de Tenerife, de una amiga que tenía yo de las Islas Canarias, diciéndome, hay un ataque en un resort en Mali, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Yo estaba aquí. Digo, no. ¿Qué pasa? Y dice, no, es que claro, como tú siempre te apuntas a todo, digo, seguro que está. Digo yo, no te preocupes. Dice, vale. Entonces me dio un enlace a la noticia en la cual salía que estaban intentando entrar las fuerzas de seguridad malienses.
Fíjense lo que es el directo, ¿no? Lo que decía, la inmediatez de todo cómo pasan las cosas. Y en 5 minutos lo tengo un poco mal, pero no hay misión imposible. Estos son los 4.0 que se enfrentaron al soldado 5.0 y bueno, pues reivindicaron el ataque. Y luego, pues lo que yo les quería seguir contando es, esta pregunta me la hizo una persona. Fui a dar una conferencia en un foro en Madrid y me hizo esta pregunta. Yo hasta ese momento pues había hecho lo que hacen todos los que hacen algo importante. Pues era lo que tenía que hacer, para eso me pagan. Si no hubiera hecho eso hubiera sido un cobarde, pues ya está. Pues es que para esto estoy, ¿no? Para eso me he preparado. Pero realmente, pues bueno, a la hora de hacerme esa pregunta, pues me paro a pensar y digo la respuesta y resulta que no cambiaría nada de lo que hice. O sea, fueron acciones concatenadas, una detrás de otra, eficaces. La llamada al centro, al puesto de mando, las informaciones, las coordenadas, los movimientos, todo fue... Entonces, he intentado durante estos años buscar respuestas al por qué una persona que no es extraordinaria, porque los que me conocen saben que no lo soy, no soy ni operaciones especiales, ni un cuerpo especial, ni una preparación especial, ¿por qué yo salí de esas maneras, ¿no? Entonces, bueno, hay un filósofo, que es Joseph Campbell, que aunque esto es del mundo de las leyendas, los mitos, y en eso está basado, el camino del héroe, están basadas muchas películas, pues El Señor de los Anillos, de todas las de héroes, están basadas en esto, ¿no? Y este es un poco el camino que uno sigue hacia el heroísmo. No todos estamos llamados a ser héroes, pero sí a ser una versión mejorada de nosotros mismos. Y este camino que ven aquí, ustedes que están ahí sentados lo están recorriendo, lo han recorrido. ¿Por qué? Porque el final de ese camino, primero, que es que no todos, o sea, la circunstancia del hecho, a esa no se enfrenta todo el mundo. Yo he tenido la suerte de enfrentarme a la circunstancia que me ha permitido demostrarlo. Lo otro que es, pues lo otro es la formación de buenos profesionales, la formación de gente, de buenos educadores. Todo el mundo recorre un camino. Sí es verdad que yo sí que he tenido esa odisea de muerte y resurrección, no he muerto, pero he estado muy cerca. Entonces yo analicé esta parte de aquí, ¿no? Es decir, bueno, el retorno del elixir del conocimiento. Y eso es lo que a mí me gustaría poder transmitir, a los jóvenes sobre todo. Cómo llegar a ser mejores personas o una versión mejorada de ellos mismos, ¿vale? He analizado y me he autoanalizado, he hecho un autoconocimiento, y estas son las 7 pilares fundamentales que me sacaron ese día de allí. En el libro los analizo, los descuartizo y voy poniendo pinceladas de cómo he llegado al grado máximo de todas estas virtudes, rasgos, y etcétera, ¿no? Son valores que debemos transmitir y que son la base de todo. Evidentemente, sin conocimiento no hay capacidad, pero sin actitud no hay tampoco resultados extraordinarios, ¿vale? Bueno, y he leído mucho, me he interesado mucho por todo y he sacado todas estas, se engranan un poco entre rasgos de la personalidad, cualidades, virtudes y atributos del ser humano, ¿no? Que poco a poco, si los vamos, según vamos, como decía mi general, el primer general que tuve, general Lago Vázquez, decía, ustedes metan en la mochila todas las cosas que le están pasando, ¿no? Algún día, alguna de ellas les va a hacer falta. Pues ya desde el principio, todas esas... Ya se dice que no son los años, sino los daños, ¿no? Los daños. Todas las cosas que nos van pasando a lo largo de la vida y que nos hacen, pues, pasar de palo a héroe. ¿Por qué pongo esta transparencia? Porque es muy significativa. Este palitroque, este soy yo, en un campamento que me mandaron mis padres a Benasque y que yo, pues, era débil, inseguro, cogí unas diarreas porque bebía en el río y, en fin, hecho un Cristo, ¿eh?
Y luego pues me llamaban palo, ¿eh? Las chicas y tal, pues yo tenía mis complejos. Yo no me quitaba la camiseta, me daba vergüenza bañarme, un desastre. Bueno, pues si yo he conseguido pasar de palo a héroe es por algo, porque hay un camino ahí recorrido. Y ese camino lo he puesto con el ejemplo de la fortaleza, pero con el valor, con la inteligencia emocional, con el liderazgo, con todos esos atributos, pues yo pongo aquí un poco todos los factores que influyen en que nosotros pues, recorramos ese camino, ¿no? Ese chaval débil pues, se ha convertido en una persona no fuerte físicamente, pero sí mentalmente. No es que no tenga miedo a nada, tengo mis miedos, pero estoy preparado para enfrentarme a todos ellos. La muerte de un ser querido, todo lo más dramático, me siento preparado. Bueno, pues no están puestos en orden y es simplemente una especie de alegoría, pero sí es verdad que todas esas cosillas, esas cosas que nos van pasando, esas pequeñas virtudes, van conformando el ser que somos hoy en día. ¿De acuerdo? Importante, la tribu. Al final, al pequeño no lo forma uno ni dos, lo forma la tribu entera. Y aquí entramos la sociedad, los educadores, los padres. Todo el mundo tenemos que estar, como Valeria, pues tienen que ser niños, pero tenemos que estar conformando esa personalidad de héroes, heroínas, o simplemente buenos profesionales, íntegros, etc. Al final, ¿qué te hace toda esa fortaleza, ese camino? Pues sentirte cómodo en lo incómodo, que al final se trata de esto. Para enfrentarte pues, a los miedos. Soy yo lo mismo, en la academia pues nos ponían un arnés, nos daban unas cuerdas y decían, para arriba, con poco conocimiento, pero con mucho corazón, subíamos, teníamos que vencer nuestros miedos. La mejor manera de vencer un miedo es enfrentarse a él. Y esto no lo podemos perder, tenemos que enfrentar a nuestros jóvenes a sus miedos. Lo mismo, hoy dormís aquí. Yo ni conocimiento de cómo se hace un iglú ni nada, pero te lo explicaban en 2 patadas. Pues mira, acaba aquí, haces bloques, pues ahí que dormimos esa noche. Y como pudimos. Pero bueno, todas esas cosas pues te van haciendo fuerte. Otra virtud, el sentimiento del deber, ¿no? Yo me crié o sufrí el terrorismo de ETA. ETA nos marcó a todos los jóvenes de una manera atroz. Yo vivía con la amenaza de mi padre, ¿no? Y esos sudores fríos por las mañanas cuando él se iba, de esperar 10 minutos a no escuchar esa explosión, pues al final marca, ¿no? Marca una impronta de un sentido del deber. Y fíjense la anécdota, ¿no? Mi imaginación heroica me hacía, pues yo cogía y en el cuartel, en la puerta donde vivíamos, pues había una relación de matrículas, me las copiaba de los coches sospechosos que circulaban por Zaragoza. Y con una máquina de escribir me los daba y iba por las calles buscando coches de terroristas. Esto se lo digo yo pues con esta edad, ¿no? Bueno, había que hacer algo. No sirvió de nada, pero yo me imaginaba encontrándomelos. Es así, es cierto. Bueno, el sentido del deber al militar le obliga, ¿no? Le obliga a 2 cosas. A matar, que al final, bueno, es un tema ético, pero que al final no es importante, porque ya alguien ha decidido a quién tienes que matar por ti. Eso es la lealtad y la disciplina, por supuesto gubernamental y de los mandos directos. Esa ética, ya alguien ha decidido que somos el lado bueno y que somos el lado que es atacado, ¿no? Y estar dispuesto a morir. Son las 2 premisas cuando uno jura bandera. El sentido de la justicia, como hemos dicho, el carácter humanitario, saber lo que es justo o intentar hacer justicia, ayudar al débil, al desfavorecido, etc. Es importante ese sentimiento. El valor, pues estar en sitios pues, complicados. En Bosnia sufrí mi primer, vamos a decir, incidente en el 2001 y pues bueno, reaccioné bien, ¿no? Sobre todo superar el dolor. Luego Somalia fue la misión más exigente de las que he recibido. Tenía miedo a diario, todas las noches, porque en fin, era un ambiente muy, muy no permisivo. Y bueno, pues esto era con lo que vivíamos a diario. Vale. La templanza, algo importantísimo, ¿no? Y de esto sí que se lo agradezco a mi padre porque siempre fue
la virtud de la prudencia siempre y bueno, pues eso, no hacer las cosas a lo temerario. Si yo no hubiera tenido ese día la templanza suficiente para no perder los nervios y esperar al terrorista, hubiéramos muerto todos. El cuerpo te pide salir a por él y matarlo, pero no hubiera funcionado. Entonces, la templanza es importantísimo para contener las pasiones y los miedos. El liderazgo, porque ese día me siguieron a mí por algo, porque vieron una actitud, vieron cómo yo pasé a modo reacción instantáneamente. La amígdala normalmente lo que hace es una reacción de paralización o de huida o de bloqueo. Es lo que hace, es un instinto de supervivencia, ¿no? La inmovilidad o la huida, pero a mí la amígdala se me activó en muy poco. Enseguida empecé a tomar decisiones razonadas, entonces eso salvó muchas vidas. De hecho, muchas de las embajadas que agradecieron a nuestro país la acción fueron por la reacción temprana, no por el enfrentamiento, sino por haber activado a mucha gente en poco tiempo. La inteligencia emocional es la llave de muchas cosas. Yo lo he vivido y no le damos la importancia que tiene, pero son todas esas habilidades soft skills que le llaman, ¿no? Habilidades blandas, que no son tan blandas, son fundamentales. ¿Por qué? Para interpretar lo que está pasando en tu entorno y tomar las decisiones adecuadas a lo que está pasando. Bueno, y ya termino, les pido perdón por el retraso. Hacer un guiño al arma al que pertenezco, puesto que lo he mamado y lo he vivido y lo hemos vivido en la Academia de Caballería. Y bueno, pues la voluntad de vencer, la fe en la victoria y el espíritu jinete. Esa frase me gusta, es semicreación y bueno, pues arrojar el corazón y luego el cuerpo, pues esperar que te siga, ¿no? Que es lo que tenemos. Y nada más. Muchas gracias y perdón por...